Creemos conocer la historia de nuestro planeta, un ascenso gradual desde las herramientas de piedra hasta los viajes espaciales. Todo dentro de una pequeña porción de tiempo que llamamos historia. Pero, ¿y si esa historia estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si mucho antes de las pirámides, mucho antes de la escritura, e incluso mucho antes de que pensáramos que la civilización fuera posible, la Tierra ya hubiera sido el hogar de una sociedad avanzada, una que surgió, prosperó, y luego desapareció tan completamente que casi no queda rastro? Si eso fuera cierto, ¿cómo lo sabríamos siquiera? Y lo que es más importante, ¿qué significaría para nosotros hoy? La pregunta que nadie piensa, vivimos en un mundo donde la historia se siente como una línea recta. Abres un libro de texto y la historia comienza con simples cazadores y recolectores, luego aldeas, después reinos y finalmente naciones modernas. Todo tiene sentido sobre el papel. Una cronología ordenada que sugiere que la civilización humana solo comenzó hace unos pocos miles de años. Pero a veces las historias más ordenadas son las más engañosas. Porque si te detienes a pensarlo, esa cronología no se basa en saber todo lo que ha sucedido alguna vez. Se basa en la poca evidencia que hemos encontrado y hasta dónde llega esa evidencia actualmente. Aquí está la pregunta que la mayoría de la gente nunca piensa hacer. ¿Y si a esa cronología le falta algo enorme? No solo un imperio olvidado o una ciudad perdida, sino un capítulo completo de la historia humana, o incluso no humana. Un capítulo tan antiguo, tan enterrado en el tiempo, que ocurrió mucho antes de la fecha en que creemos que comenzó la civilización. ¿Podría la Tierra haber albergado alguna vez una sociedad avanzada hace 100.000 años? La idea suena imposible al principio. Imaginamos que la gente de entonces apenas sobrevivía, usando herramientas de piedra, cazando animales y viviendo en grupos pequeños. Pero eso es porque nuestra imagen del pasado está construida sobre lo que hemos desenterrado hasta ahora. El problema es que cuanto más retrocedes, menos hay para encontrar. A lo largo de 100.000 años, el viento, la lluvia, el hielo, los terremotos y el desplazamiento de tierra borran casi todo, incluso las cosas que construimos hoy. Rascacielos, automóviles, puentes, no durarían ni cerca de tanto tiempo sin cuidado constante. Piénsalo bien, si nuestra propia civilización terminara mañana y pasaran 100.000 años antes de que alguien excavara entre las ruinas, ¿qué quedaría? El metal se oxida, el concreto se desmorona, el plástico se degrada bajo la luz solar, los bosques crecen sobre las ciudades. Los océanos suben y bajan. En ese lapso de tiempo, continentes enteros cambian de forma. En muchos lugares, incluso el suelo mismo se recicla a través de la tectónica de placas. La verdad es que casi nada sobrevive a esa escala temporal. Entonces, cuando los arqueólogos dicen que no hay evidencia de una sociedad avanzada tan atrás en el tiempo, eso no significa necesariamente que no existiera. Podría significar que la evidencia desapareció o está oculta en lugares donde no hemos buscado. El problema no es solo lo que falta, es que nuestros métodos para encontrar el pasado están diseñados para los últimos miles de años, no para hace 100 milenios. Esta pregunta importa porque cambia la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Tendemos a ver la civilización moderna como la cúspide, la primera vez que la Tierra ha visto tecnología, arte y ciencia a esta escala. Pero si estamos equivocados,
Entonces podríamos ser simplemente los más recientes en un largo ciclo de ascenso y colapso. Ese pensamiento puede resultar incómodo porque significa que no somos únicos. Puede que ni siquiera seamos los primeros en soñar con alcanzar las estrellas. Y si hubo una sociedad avanzada en aquel entonces, tenemos que hacer una pregunta aún más difícil. ¿A dónde fueron? ¿Se destruyeron a sí mismos? ¿Fueron aniquilados por algo fuera de su control? ¿O simplemente se desvanecieron, dejando que el planeta se reiniciara hasta que apareciera la siguiente civilización? ¿La nuestra? La pregunta que nadie piensa hacer no se trata solo del pasado. Se trata del futuro, porque si sucedió una vez antes, podría volver a suceder. Y tal vez, solo tal vez, no somos el principio de la historia, sino que estamos en algún punto intermedio. ¿Qué tan atrás creemos actualmente que llega la civilización? ¿Y por qué ese número podría estar equivocado? Cuando hablamos de civilización, los historiadores generalmente se refieren a sociedades organizadas con ciudades, escritura, agricultura y alguna forma de gobierno. Según esa definición, los ejemplos más antiguos conocidos son sorprendentemente recientes. Sumeria en Mesopotamia, hace alrededor de 5.000 a 6.000 años. Los antiguos egipcios un poco después de eso, y la civilización del Valle del Indo aproximadamente en el mismo periodo. Estas son las primeras culturas de las que tenemos conocimiento que dejaron atrás escritura, monumentos e infraestructura a gran escala que aún podemos encontrar hoy. Antes de eso, el registro histórico se desvanece en el registro arqueológico. Herramientas, pinturas rupestres, sitios de entierro, señales de que los humanos ya eran inteligentes y creativos, pero vivían sin los sistemas a gran escala que asociamos con la civilización. La agricultura, por ejemplo, se cree que comenzó hace alrededor de 10.000 a 12.000 años en varias partes del mundo. Ese es el punto de partida que la mayoría de los libros de historia usan para el progreso humano hacia la sociedad moderna. Y aquí está la cuestión. Todo ese periodo, desde las primeras ciudades hasta ahora, es minúsculo comparado con el tiempo que han existido los humanos modernos. El Homo sapiens, nuestra especie, tiene al menos 300.000 años de antigüedad. Eso significa que durante más del 95% de nuestra existencia vivimos sin ciudades, sin escritura y sin historia registrada. O al menos eso es lo que asumimos. Esta suposición se basa en una fundación simple pero endeble. Creemos que la civilización comenzó recientemente porque ese es el límite hasta donde llega nuestra evidencia más obvia. Pero la evidencia es frágil. Las estructuras de piedra más antiguas que sobreviven, como los templos de Göbekli Tepe en la actual Turquía, tienen alrededor de 11.000 años de antigüedad, y aún así estuvieron enterrados durante miles de años antes de ser descubiertos. No tenemos arquitectura monumental de hace 50.000 años, y mucho menos de hace 100.000, y por eso asumimos que no existió ninguna. Pero la ausencia de evidencia no es lo mismo que la evidencia de ausencia. Si una civilización surgió y cayó decenas de miles de años antes de las que conocemos, no esperaríamos que sus ruinas estuvieran a simple vista. La erosión, la vegetación y el desplazamiento de tierra enterrarían o destruirían la mayoría de los rastros. Cuanto más retrocedes, más probable es que el paisaje haya cambiado completamente. Las costas se han desplazado, los cursos de los ríos se han movido y masas de tierra enteras han sido sumergidas o elevadas. Hay otra razón por la que podríamos estar pasando por alto una civilización más antigua: nuestro propio sesgo.
La arqueología concentra la mayoría de sus recursos en sitios que ya se sospecha que contienen restos, a menudo debido a hallazgos cercanos, registros escritos o tradiciones locales. Nadie está excavando profundamente bajo el fondo del océano, buscando ciudades antiguas de hace 100.000 años, porque eso no es algo que la historia convencional considere probable. En la ciencia, las expectativas moldean la búsqueda, y la búsqueda moldea lo que encontramos. Entonces, nuestra cronología actual es realmente una historia construida sobre lo que ha sobrevivido lo suficiente para que lo encontremos y donde hemos elegido buscar. Es una historia que encaja ordenadamente en unos pocos miles de años, pero puede dejar fuera capítulos completos que se extienden mucho más atrás de lo que imaginamos, si nos permitimos ampliar esa cronología, aunque sea solo como un experimento mental. Las posibilidades se vuelven enormes e inquietantes. ¿Cómo se veía realmente el año 100.000 a.C.? Clima, geografía y la gente viva. Entonces, si pudiéramos entrar en una máquina del tiempo y ajustar el dial a 100.000 a.C., lo primero que notaríamos es que la Tierra se sentiría tanto familiar como alienígena. Los continentes estarían aproximadamente en los mismos lugares, pero las costas serían diferentes. Vastas áreas que hoy conocemos como submarinas serían tierra seca, porque gran parte del agua estaba atrapada en masivas capas de hielo. Esto fue durante la última era glacial, un periodo más frío en el que los glaciares cubrían gran parte de América del Norte, el norte de Europa y partes de Asia. El clima del mundo era más hostil, pero no uniformemente congelado. Los trópicos aún tenían regiones cálidas, los desiertos todavía existían, y las praderas se extendían sobre áreas que ahora son bosques o tierras de cultivo. Los niveles del mar eran mucho más bajos, exponiendo enormes llanuras costeras. Lo que ahora es el Canal de la Mancha era tierra seca que conectaba Gran Bretaña con Europa continental. Beringia, un puente terrestre entre Siberia y Alaska, unía Asia y las Américas. Estas masas terrestres adicionales habrían sido habitables, aunque muchas han sido tragadas desde entonces por mares en ascenso. Los humanos ya estaban aquí. El Homo sapiens anatómicamente moderno había existido durante al menos 200.000 años para este punto, compartiendo el planeta con otros homínidos como los neandertales en Europa y los denisovanos en partes de Asia. No había ciudades, al menos ninguna de la que tengamos conocimiento, pero la gente eran cazadores y recolectores hábiles. Fabricaban herramientas de piedra, hueso y madera. Usaban el fuego y probablemente tenían lenguajes lo suficientemente complejos para compartir información detallada. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nuestra imagen de estas personas como puramente primitivas proviene de los artefactos que hemos encontrado. Herramientas, refugios y arte hechos de materiales que duran. Si hubieran construido algo más avanzado con materiales perecederos como madera, textiles o incluso ciertos tipos de compuestos, esas cosas habrían desaparecido hace mucho tiempo. Podríamos estar subestimando cuánto sabían simplemente porque la evidencia ya no existe. En 100.000 a.C., vastas partes de la Tierra estaban vacías según los estándares actuales. Las poblaciones humanas eran pequeñas y dispersas. Eso no significa que no pudieran haber sido más avanzadas de lo que pensamos. Una población pequeña e inteligente podría, en teoría, desarrollar conocimientos y técnicas avanzadas, especialmente si estaban concentrados en una región fértil y estable.
También tenemos que recordar que los recursos y paisajes del planeta estaban en un estado muy diferente. Ricos depósitos de minerales yacían más cerca de la superficie, intactos. Los bosques y ecosistemas eran prístinos, ofreciendo materiales y oportunidades que ya no tenemos. Si un grupo en ese tiempo tenía tanto inteligencia como las condiciones ambientales adecuadas, no es imposible que pudieran haberse desarrollado de maneras que no dejan rastros reconocibles. Ahora bien, cuando miramos hacia atrás a 100.000 a.C., vemos un mundo salvaje e inexplorado con grupos humanos dispersos. Pero no podemos estar seguros de que no hubiera focos de algo más. Enclaves donde la gente tenía conocimiento, métodos o incluso tecnologías más allá de lo que imaginábamos para ese tiempo. El hecho de que no los hayamos encontrado todavía puede decir más sobre nuestras limitaciones que sobre la verdad del pasado. ¿Por qué asumimos que los primeros humanos eran simples y primitivos? Nuestra imagen de los primeros humanos como simples y primitivos proviene de la historia que nos han contado, y esa historia está moldeada por lo que hemos encontrado. La arqueología como ciencia depende enormemente de restos físicos. Las herramientas de piedra, huesos, cerámica y arte rupestre sobreviven durante decenas de miles de años. Los materiales más frágiles como madera, telas y herramientas basadas en plantas generalmente desaparecen en una fracción de ese tiempo. Este sesgo de supervivencia significa que vemos principalmente las partes duraderas y de aspecto tosco de la vida antigua, y construimos nuestra imagen del pasado a partir de ese conjunto incompleto. Cuando pensamos en alguien de hace 100.000 años, imaginamos pieles de animales, refugios rudimentarios y herramientas básicas de piedra. Eso es porque esas son las cosas que hemos desenterrado. Pero no significa necesariamente que esos fueran los límites de sus habilidades. Si trabajaban con materiales avanzados que se degradaban rápidamente o desarrollaban formas de tecnología que no requerían monumentos masivos de piedra, el registro sería casi invisible para nosotros. Ahora bien, otra razón para esta suposición es nuestro propio sentido del progreso. Los humanos modernos tienden a creer que la inteligencia es un ascenso recto hacia arriba, que cada paso adelante es permanente y que las etapas anteriores deben haber sido menos avanzadas. Pero la historia dentro del tiempo registrado muestra que esto no siempre es cierto. Las civilizaciones surgen, dominan habilidades complejas y luego colapsan, perdiendo conocimiento que a veces tarda siglos en redescubrirse. Si eso puede suceder en 1000 años, imagina lo que podría perderse en 100.000. También subestimamos las capacidades mentales de nuestros ancestros antiguos debido a un viejo prejuicio, la creencia de que moderno equivale a más inteligente. Sin embargo, los humanos anatómicamente modernos de hace 100.000 años tenían cerebros tan grandes y complejos como los nuestros. Tenían la capacidad para el pensamiento abstracto, la planificación, la comunicación simbólica y la resolución de problemas. Vivían en entornos que requerían adaptación y cooperación constantes, habilidades que en algunos aspectos eran aún más exigentes que la vida actual. La narrativa de los primeros humanos como primitivos encaja cómodamente en la forma en que nos gusta pensar sobre nosotros mismos. Nos hace sentir como el pináculo de la historia, los primeros en comprender verdaderamente el mundo y moldearlo según nuestra voluntad. Pero esta visión puede tener más que ver con nuestra necesidad de sentirnos especiales que con lo que realmente sucedió. Si dejamos ir esa suposición, emerge una imagen diferente, una donde los primeros humanos
o quizás incluso otra especie por completo, podrían haber alcanzado niveles de sofisticación que aún no hemos imaginado, y dejado atrás casi nada que reconoceríamos como prueba. Cuando hablamos de eventos de hace 100.000 años, estamos lidiando con un lapso de tiempo tan vasto que es difícil comprenderlo completamente en nuestra vida cotidiana. Un siglo se siente largo, 1000 años se sienten como historia antigua, pero 100.000 años es una escala donde casi nada hecho por manos humanas puede sobrevivir en forma reconocible. Los materiales se descomponen, incluso la piedra, la más duradera de las herramientas humanas, se desgasta bajo el viento constante, la lluvia y los cambios de temperatura. Los metales se corroen, la madera se pudre, las telas se desintegran e incluso los plásticos, que consideramos duraderos, pueden desmoronarse hasta convertirse en polvo. Bajo las condiciones adecuadas, el suelo se desplaza, las plantas crecen y mueren. Los animales excavan y hacen madrigueras. Durante períodos lo suficientemente largos, cada rastro de algo en la superficie se dispersa, se entierra o se borra por completo. Luego está el problema de la geología misma. La superficie de la Tierra está en constante movimiento, solo que a un ritmo demasiado lento para que lo notemos en una vida. Las montañas se elevan, los ríos cambian de curso y las costas son remodeladas por la erosión. La tierra que alguna vez fue fértil y plana puede ser tragada por desiertos o inundada por el mar. Y bajo el lento triturado de la tectónica de placas, regiones enteras pueden ser empujadas hacia arriba, arrastradas hacia abajo o recicladas de vuelta al manto. En muchas partes del mundo, el suelo sobre el que te paras hoy simplemente no existía en la misma forma hace 100.000 años. Incluso si una sociedad avanzada hubiera construido ciudades masivas, la mayoría de sus restos habrían sido reclamados por estos procesos naturales. El rascacielos más alto de hoy se desmoronaría hasta convertirse en polvo en unos pocos miles de años si se dejara sin cuidado. En 100.000 años, incluso el contorno de la ciudad podría haber desaparecido, reemplazado por bosque, desierto u océano. También debemos recordar que los humanos no han estado buscando evidencia tan profunda durante mucho tiempo. La arqueología y la geología son ciencias todavía relativamente jóvenes, y la mayor parte de su enfoque ha estado en capas más recientes y accesibles del pasado. Retroceder tan atrás requiere excavar más profundo de lo que la mayoría de las excavaciones jamás alcanzan, y a menudo en lugares difíciles de explorar, como el fondo del océano o bajo capas masivas de hielo. La realidad es simple. La ausencia de evidencia física clara de hace 100.000 años no significa que no existiera nada avanzado. Solo significa que el tiempo es un experto en borrar. Y si alguna vez hubo una sociedad con conocimiento, tecnología o cultura mucho más allá de lo que esperamos para esa era, es completamente posible que sus rastros ahora no sean más que partículas dispersas enterradas más allá de nuestro alcance. Cómo la erosión, la tectónica de placas y la descomposición natural borran casi todo a lo largo de decenas de miles de años, si queremos entender ¿por qué la evidencia de hace 100.000 años es tan rara? Tenemos que observar cómo la Tierra se remodela constantemente a sí misma. El planeta no es un museo estático donde los artefactos permanecen intactos para siempre. Es más bien un sistema vivo que recicla su propia superficie, asegurándose de que casi nada permanezca igual por mucho tiempo. La erosión es uno de los mayores culpables. El viento transporta finos granos de arena,
que pueden pulir lentamente la piedra a lo largo de siglos. El agua de lluvia se filtra en las grietas, se congela y se expande, rompiendo incluso la roca más dura. Los ríos tallan valles profundos, arrastrando todo a su paso. Las costas retroceden bajo el empuje constante de las olas, tragándose la tierra y lo que alguna vez estuvo sobre ella. A lo largo de 100.000 años, la erosión puede borrar montañas, así que un edificio o una carretera no tendrían ninguna oportunidad. Luego está el movimiento lento pero imparable de las placas tectónicas del planeta. Los continentes se desplazan, los océanos se abren y se cierran. En algunos lugares la tierra se eleva en montañas, en otros se hunde bajo el mar. Regiones enteras pueden quedar enterradas bajo capas de sedimento o ceniza volcánica. En los casos más extremos, la corteza misma es arrastrada hacia el manto de la tierra y derretida, destruyendo permanentemente lo que estaba allí. La descomposición natural funciona a una escala más pequeña, pero igualmente implacable. Los materiales orgánicos, madera, cuero, fibras vegetales, se descomponen en cuestión de años en la mayoría de los climas. Los metales se corroen cuando se exponen al oxígeno y la humedad, eventualmente desmoronándose hasta la nada. Incluso las tallas en piedra, si no se mantienen, pueden perder su forma hasta que son solo bultos erosionados que ya no parecen hechos por el hombre. Añade a esto el hecho de que las eras glaciales van y vienen, con glaciares que avanzan y retroceden como bulldozers lentos. Cuando el hielo se mueve, tritura todo lo que hay debajo hasta convertirlo en escombros, dispersando los restos lejos de su ubicación original. Los mares en ascenso durante periodos más cálidos luego inundan las costas, ocultando cualquier cosa que alguna vez estuvo allí bajo metros de agua y sedimento. A lo largo de una vida humana, estos procesos se sienten invisibles, pero durante 100.000 años son absolutos. La superficie de la Tierra que vemos hoy es, en muchos sentidos, completamente nueva comparada con lo que era entonces. Si una sociedad avanzada existió tan atrás en el pasado, la mayoría de sus restos físicos habrían sido borrados, no por algún evento catastrófico, sino por el trabajo silencioso y constante del planeta mismo. La hipótesis siluriana, la discusión real de los científicos sobre detectar civilizaciones antiguas, la idea de una sociedad avanzada existiendo mucho antes de los humanos, no es solo un tema para fanáticos de la ciencia ficción o teóricos de la conspiración. De hecho, ha sido considerada seriamente por científicos. En 2018, dos investigadores, Gavin Schmidt, un científico del clima de la NASA, y Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, publicaron un artículo explorando lo que llamaron la hipótesis siluriana. El nombre era una referencia juguetona a una raza reptiliana de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who. Pero la pregunta que plantearon era real. Si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra millones de años antes de los humanos, ¿cómo la detectaríamos hoy? Su enfoque estaba en el registro geológico. Señalaron que la supervivencia de artefactos físicos, edificios, máquinas o incluso huesos durante millones de años es extremadamente improbable. Pero ciertos cambios ambientales a gran escala podrían durar mucho más tiempo. Por ejemplo, nuestra civilización moderna está dejando señales en forma de rastros químicos inusuales en la atmósfera, el suelo y los océanos. Estos incluyen sustancias químicas sintéticas, isótopos radiactivos de la actividad nuclear y picos repentinos de gases de efecto invernadero. Incluso si ningún rascacielos sobreviviera, estas señales podrían ser detectables.
profundamente en las capas geológicas millones de años en el futuro. La hipótesis siluriana sugiere que si una civilización existió hace 100.000 años o incluso mucho antes, la mejor oportunidad de detectarla podría no estar en ruinas físicas, sino en anomalías sutiles, en sedimentos antiguos o núcleos de hielo. Estas podrían incluir cambios inesperados en los niveles de carbono, patrones isotópicos extraños o depósitos de materiales raros que no ocurren naturalmente. Schmidt y Frank no estaban afirmando que tal civilización definitivamente existió, solo que el registro geológico no la descarta por completo. Hicieron el punto de que nuestra capacidad para detectar una sociedad avanzada antigua depende de las preguntas que elegimos hacer y los lugares donde decidimos buscar. Si no esperamos encontrar una, probablemente no reconoceremos las pistas, incluso si están justo frente a nosotros. Lo que hace que su trabajo sea tan interesante es que replantea todo el debate. En lugar de preguntar ¿dónde están las ciudades y las máquinas?, Om pregunta qué huellas duraderas dejaría cualquier civilización en un planeta. Cuando piensas en ello de esa manera, se vuelve más fácil ver cómo algo avanzado podría haber surgido, florecido y desaparecido sin dejar atrás el tipo de ruinas que solemos imaginar. ¿Qué señales podría dejar una sociedad avanzada verdaderamente? Antigua si una sociedad avanzada hubiera prosperado en la Tierra hace 100.000 años. ¿Qué quedaría realmente para que encontremos hoy? La respuesta depende del tipo de civilización que fue y los materiales que usó. A menudo imaginamos rascacielos, autopistas y complejos industriales extensos. Pero esas imágenes están moldeadas por nuestra forma moderna de vida. En realidad, las estructuras físicas son los rastros menos probables de sobrevivir. En cambio, la evidencia más duradera sería indirecta. Huellas sutiles incrustadas en el medio ambiente en lugar de monumentos en pie. Un posible rastro podría ser firmas químicas inusuales en el suelo o capas de roca de ese tiempo. Si la sociedad usaba metalurgia a gran escala, extraía ciertos minerales raros o creaba compuestos sintéticos, algunos de esos subproductos podrían permanecer atrapados en sedimentos. Los científicos modernos ya han encontrado químicos hechos por humanos en el ambiente actual que probablemente persistirán durante cientos de miles de años, como ciertos plásticos o compuestos fluorados. Si algo similar existió entonces, aún podría ser detectable en capas geológicas profundas. Otra señal podrían ser cambios en el ciclo del carbono. Una civilización industrial tiende a alterar la atmósfera de su planeta. Si gente antigua quemó grandes cantidades de biomasa o combustibles fósiles, podría haber causado picos en gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono o metano. Esos cambios a veces dejan impresiones medibles en núcleos de hielo o sedimentos oceánicos incluso después de vastos lapsos de tiempo. También está la posibilidad de cicatrices de minería, áreas donde minerales valiosos o menas fueron extraídos. Durante miles de años, la erosión y la vegetación podrían ocultar estas cicatrices, pero algunas alteraciones a gran escala del lecho rocoso aún podrían ser visibles para geólogos que sepan qué buscar. Los isótopos radiactivos podrían ser otra pista. Si desarrollaron tecnología nuclear, rastros de isótopos inusuales podrían persistir durante cientos de miles de años. Estos serían raros y no ocurrirían naturalmente en tales concentraciones sin intervención humana. Incluso basureros antiguos, si de alguna manera se fosilizaron, podrían contener pistas. En casos raros, capas de desechos de asentamientos humanos pasados han sobrevivido durante miles de años.
Si las condiciones fueran perfectas, tales depósitos podrían durar mucho más, preservando artefactos, residuos químicos o fragmentos de materiales inusuales. Pero aquí está el problema. Encontrar estos rastros requiere saber exactamente dónde buscar y excavar lo suficientemente profundo para alcanzarlos. Los lugares más probables para preservar tal evidencia serían ubicaciones que permanecieron geológicamente estables durante los últimos 100.000 años. Áreas que escaparon inundaciones, glaciación o erosión intensa. Esos lugares son raros y sin una razón para apuntar a ellos, puede que nunca investiguemos los puntos correctos. Esto significa que las señales de una sociedad avanzada verdaderamente antigua podrían estar ahí afuera, diminutas y ocultas, pero indistinguibles de anomalías naturales, a menos que las busquemos activamente con esta posibilidad en mente. ¿Por qué la mayoría de los artefactos físicos no sobrevivirían ni siquiera 10.000 años? Cuando pensamos en descubrir el pasado, a menudo imaginamos ruinas, templos desmoronados, estatuas medio enterradas, cerámica rota. Pero la verdad es que esas son excepciones raras. La mayoría de lo que los humanos hacen, incluso en nuestro mundo moderno, es increíblemente temporal en una escala geológica. 10.000 años ya son suficientes para borrar la mayoría de los artefactos físicos. 100.000 años hace que la supervivencia sea casi imposible. Toma los metales, por ejemplo. El hierro se oxida rápidamente cuando se expone al oxígeno y la humedad, descomponiéndose en escamas y polvo. El cobre se corroe en polvo verdoso. El aluminio, aunque resistente a la corrosión, eventualmente se oxidaría y fragmentaría. Incluso el oro, que no se empaña fácilmente, podría dispersarse y enterrarse por suelos cambiantes y erosión. La piedra, que a menudo pensamos como eterna, tampoco es inmune. Monumentos como las grandes pirámides han durado miles de años porque son masivos, construidos en un clima seco y mantenidos hasta cierto punto. Pero incluso la piedra se erosiona bajo la exposición constante al viento, la lluvia, el hielo y las raíces de las plantas. Durante decenas de miles de años, las tallas pierden su detalle. Las paredes colapsan y estructuras enteras se desmoronan en escombros que se vuelven indistinguibles de la roca natural. Los materiales orgánicos son aún más frágiles. La madera se pudre rápidamente a menos que se preserve en condiciones muy secas o anegadas. Los textiles, el papel y el cuero pueden desaparecer en unos pocos siglos o menos. Los plásticos, que vemos como un problema ambiental moderno debido a su persistencia, también eventualmente se descompondrían bajo la luz solar. Cambios de temperatura y reacciones químicas, especialmente si están expuestos en la superficie, e incluso si un artefacto de alguna manera evitara la descomposición, las fuerzas de la geología aún pueden borrarlo. Terremotos, deslizamientos de tierra, inundaciones, erupciones volcánicas y glaciares pueden enterrar o destruir regiones enteras. Los mares en ascenso pueden sumergir costas, dejando lo que se construyó allí bajo capas de limo y arena. Por eso tantas culturas antiguas que conocemos dejaron solo fragmentos, trozos de cerámica, cimientos de edificios de piedra o unas pocas herramientas. Y esas son de civilizaciones que vivieron en los últimos miles de años, no hace 100.000. Cuanto más profundo en el tiempo vayas, menores son las probabilidades de que algo físico haya sobrevivido en una forma que podamos reconocer. Es completamente posible que incluso si una sociedad grande y compleja existió en el pasado distante, sus ciudades, máquinas y herramientas hayan sido borradas.
sin saber exactamente dónde excavar y qué buscar. Puede que nunca nos demos cuenta de que estuvieron allí. Los límites de la arqueología al remontarse tan atrás en el tiempo. La arqueología es poderosa cuando se trata de reconstruir el pasado, pero tiene sus límites, especialmente cuando intentamos alcanzar hasta hace 100.000 años. La mayor parte del trabajo arqueológico se enfoca en periodos donde la evidencia es tanto accesible como abundante. Eso generalmente significa los últimos miles de años, donde tenemos restos físicos en condiciones relativamente buenas y, en muchos casos, registros escritos que nos guían. Una vez que superamos aproximadamente 10.000 a 15.000 años, esas ventajas se desvanecen rápidamente. Uno de los mayores desafíos es la profundidad. A lo largo de largas escalas de tiempo, el suelo se acumula, los ríos depositan sedimento, y la ceniza volcánica o el polvo arrastrado por el viento pueden enterrar paisajes bajo muchos metros de material. Los sitios de hace 100.000 años podrían estar muy por debajo de las capas que normalmente excavamos. Excavar tan profundo es costoso, consume tiempo y a menudo es impráctico, especialmente sin evidencia clara de que algo importante está allí abajo. Otro desafío es el sesgo de preservación. Los arqueólogos a menudo se enfocan en áreas donde es probable que los artefactos sobrevivan, como cuevas, desiertos o regiones con cambio geológico lento. Estas ubicaciones son valiosas para encontrar herramientas de piedra, huesos o pinturas rupestres, pero no representan el panorama completo. Si una sociedad antigua vivió en una región que desde entonces ha sido inundada, erosionada o cubierta por la jungla, sus restos tienen muchas menos probabilidades de ser descubiertos. La financiación y las prioridades también juegan un papel. La investigación a menudo está impulsada por preguntas específicas, y la idea de una civilización avanzada existiendo hace 100.000 años no es ampliamente aceptada en la arqueología convencional. Esto significa que menos excavaciones están diseñadas para buscar tal evidencia y se asignan menos recursos a explorar posibilidades fuera de la cronología establecida. Incluso si encontramos algo inusual, interpretarlo es otro obstáculo. Un solo artefacto fuera de lugar podría descartarse como una coincidencia, contaminación o un objeto mal datado. Sin un contexto más amplio, múltiples artefactos, patrones de asentamiento o datos ambientales de apoyo, es difícil convencer a la comunidad científica de que representa algo extraordinario. En resumen, la arqueología está limitada no solo por lo que sobrevive, sino por dónde buscamos, qué tan profundo estamos dispuestos a ir y qué esperamos encontrar. Si una sociedad avanzada existió hace 100.000 años, bien podría estar oculta en lugares en los que nunca hemos pensado buscar, o enterrada tan profundamente que aún no la hemos alcanzado. Lugares donde aún podríamos encontrar rastros, profundamente bajo tierra, bajo el hielo o debajo del océano. Si una sociedad avanzada existió hace 100.000 años, la mejor oportunidad de encontrar sus restos no está en los campos abiertos o desiertos que usualmente imaginamos. Estaría en lugares que han sido protegidos del desgaste constante y la remodelación de la superficie de la Tierra. Estos entornos ocultos podrían haber preservado silenciosamente rastros, mientras el resto del planeta los borraba. Una posibilidad es profundamente bajo tierra. Cuevas naturales, cámaras selladas o túneles hechos por humanos podrían proteger artefactos de la erosión,
el clima y el crecimiento vegetal. Incluso aquí, la supervivencia no está garantizada, pero las condiciones en cuevas estables y secas han preservado restos humanos y herramientas durante decenas de miles de años. Si una sociedad antigua excavó bóvedas de almacenamiento o sistemas de refugio en roca sólida, algunos fragmentos podrían estar esperando, enterrados bajo capas de sedimento. Otra ubicación prometedora está bajo el hielo. Grandes partes de Groenlandia y la Antártida han estado cubiertas por capas de hielo durante cientos de miles de años. Si la tierra debajo de ese hielo alguna vez albergó asentamientos antes de que el hielo avanzara, esos sitios podrían estar sellados, intactos pero inaccesibles, sin perforar a través de kilómetros de capas congeladas. Es un desafío extremo, pero teóricamente tales lugares podrían contener evidencia perfectamente preservada. Quizás la posibilidad más intrigante yace bajo el océano. Durante la última era glacial, los niveles del mar eran mucho más bajos, exponiendo vastas llanuras costeras donde los humanos podrían haber vivido y prosperado. Cuando el hielo se derritió y los mares subieron, estas áreas fueron inundadas, convirtiéndolas en plataformas continentales ahora ocultas bajo el agua. Los paisajes sumergidos podrían albergar valles fluviales antiguos, colinas y mesetas que alguna vez sustentaron vida. Si existieron asentamientos allí, podrían estar enterrados bajo capas de sedimento marino, protegidos de la erosión superficial. Sabemos por la arqueología moderna que muchos de los sitios más antiguos conocidos de la humanidad están cerca del agua, ríos, lagos y costas. Si lo mismo era cierto para una sociedad avanzada antigua, entonces gran parte de su mundo podría estar ahora bajo el agua. El problema es que la arqueología submarina es costosa y técnicamente difícil, especialmente en regiones profundas o con mucho sedimento. Como resultado, extensiones enormes de tierra sumergida permanecen sin explorar. Si alguna vez encontramos evidencia innegable de una civilización de hace 100.000 años, probablemente vendrá de una de estas zonas ocultas, no porque fueran especiales para esa sociedad, sino porque están entre los pocos lugares donde la mano borradora del tiempo se ha ralentizado lo suficiente para darnos una oportunidad. ¿Cómo los cambios en el nivel del mar podrían ocultar un mundo olvidado completo? Una de las formas más dramáticas en que la Tierra se remodela a sí misma. Con el tiempo, es a través de cambios en el nivel del mar. Durante la última era glacial, tanta agua estaba atrapada en glaciares masivos que los océanos estaban más de 100 metros más bajos de lo que están hoy. Esto expuso enormes extensiones de tierra que ahora están completamente bajo el agua, lugares que habrían sido bienes, raíces de primera para cualquier sociedad humana o humanoide viviendo en ese tiempo. Si pudiéramos drenar los océanos y ver las plataformas continentales como eran hace 100.000 años, encontraríamos vastas llanuras, valles fluviales y áreas costeras que ya no existen en la superficie. Estas regiones habrían ofrecido recursos abundantes, agua dulce, suelo fértil, pesca abundante, convirtiéndolas en centros naturales de asentamiento. Si una sociedad avanzada se había desarrollado entonces, es fácil imaginarlos construyendo a lo largo de estas costas, justo como lo hacemos hoy. Cuando la era glacial terminó y el clima se calentó, los glaciares se derritieron. Durante miles de años, los mares en ascenso lentamente tragaron esas tierras bajas. Paisajes enteros desaparecieron bajo el agua junto con cualquier cosa que hubiera sido construida sobre ellos.
Y a diferencia de los sitios terrestres, que a veces pueden preservarse bajo capas de sedimento, estos mundos ahogados a menudo fueron barridos por olas, corrientes y tormentas antes de ser enterrados. Eso los hace aún más difíciles de encontrar hoy. La escala de lo que está oculto es asombrosa. Algunas estimaciones sugieren que más de 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra, aproximadamente del tamaño de América del Norte, se perdieron por los mares en ascenso al final de la era glacial. La mayor parte nunca ha sido mapeada en detalle. La poca arqueología submarina que hemos hecho ya ha revelado herramientas antiguas y asentamientos de tiempos mucho más recientes, lo que sugiere lo que aún podría estar esperando desde más profundo en el pasado. El problema es el acceso. Explorar estas áreas sumergidas es costoso, técnicamente desafiante y a menudo peligroso. Requiere equipo especializado como mapeo por sonar, sumergibles y perforación en aguas profundas. Y debido a que la historia convencional no espera encontrar ciudades o tecnología avanzada de hace 100.000 años, estas áreas no son una prioridad para la exploración. Es completamente posible que si una sociedad existió entonces, gran parte de su mundo esté ahora oculto bajo las olas, borrado de la vista, pero preservado en fragmentos bajo capas de sedimento marino. Hasta que hagamos un esfuerzo serio para buscar en estas costas ahogadas, nunca sabremos cuánta de la historia profunda de nuestro planeta yace justo fuera de la vista. Mitos y leyendas que algunos piensan podrían ser memorias distorsionadas de tal sociedad alrededor del mundo. Las culturas tienen historias antiguas sobre grandes ciudades, pueblos poderosos e inundaciones catastróficas que los barrieron. Estas historias a menudo se descartan como puro mito, inventadas para explicar eventos naturales o enseñar lecciones morales. Pero algunos investigadores se preguntan si podrían ser ecos débiles de eventos reales, fragmentos de memoria cultural transmitidos a través de incontables generaciones. El ejemplo más famoso es la historia de la Atlántida, escrita por el filósofo griego Platón. La describió como una gran civilización insular con conocimiento avanzado, que fue destruida en un solo día y noche por inundaciones y terremotos. Los historiadores convencionales generalmente ven a la Atlántida como una alegoría, pero sus detalles vívidos y destrucción repentina han alimentado especulaciones durante siglos. Podría ser una memoria distorsionada de una sociedad mucho más antigua que desapareció bajo el mar. Temas similares aparecen mucho más allá de Grecia. Los pueblos indígenas en Australia cuentan historias de tierras costeras que alguna vez fueron secas, pero fueron tragadas por el océano. En el sur de Asia, textos antiguos en sánscrito hablan de grandes reinos destruidos por inundaciones. Las tradiciones de los nativos americanos hablan de tiempos cuando la tierra fue remodelada y pueblos enteros se perdieron. La historia bíblica del diluvio de Noé refleja relatos mesopotámicos más antiguos de un gran diluvio enviado por los dioses. Es importante notar que las tradiciones orales pueden sobrevivir durante miles de años. En algunos casos, investigadores han vinculado historias aborígenes a eventos geológicos reales, como la inundación de ciertas áreas costeras después de la última era glacial, hace más de 7.000 años. Si las memorias pueden durar tanto tiempo, no es imposible que fragmentos de eventos mucho más antiguos pudieran sobrevivir en forma alterada. Por supuesto, los mitos cambian con el tiempo. Se añaden detalles, los significados cambian y lo sobrenatural a menudo reemplaza lo práctico.
Una ciudad real destruida por mares en ascenso podría, a lo largo de generaciones, convertirse en una historia de un reino dorado hundido por castigo divino. Pero debajo del embellecimiento aún podría haber un núcleo de verdad. Una memoria de un tiempo cuando el mundo era diferente y algo notable se perdió. Si una sociedad avanzada hubiera existido hace 100.000 años, y si algunos de su gente sobrevivieron a lo que sea que la terminó, podrían haber transmitido piezas de su historia. Durante miles de años, esas piezas podrían haberse mezclado con otros relatos, remodeladas por cada cultura que las recontó. Hoy las veríamos solo como mitos dispersos, nunca dándonos cuenta de que todas podrían apuntar a la misma realidad olvidada. Ejemplos de artefactos fuera de lugar que generan controversia de vez en cuando. Se hacen descubrimientos que no parecen encajar en la cronología aceptada de la historia humana. Estos a menudo se llaman artefactos fuera de lugar. Objetos encontrados en capas geológicas, sitios arqueológicos o contextos donde no deberían existir lógicamente. La mayoría de estos hallazgos tienen explicaciones convencionales una vez estudiados en detalle, pero unos pocos continúan planteando preguntas, alimentando la especulación sobre si nuestra historia está incompleta. Un ejemplo bien conocido es el mecanismo de Anticitera, un dispositivo engranado complejo encontrado en un naufragio frente a la costa de Grecia, que data de hace alrededor de 2000 años. Claramente fue construido en el mundo antiguo, no hace 100.000 años, pero su sofisticación estaba mucho más allá de lo que los historiadores pensaban posible para esa era. Nos recuerda que la tecnología puede aparecer antes de lo que esperamos y puede perderse durante siglos después. Más controvertidos son artefactos que se afirma son mucho más antiguos. Existen reportes de esferas metálicas encontradas en minas sudafricanas, supuestamente en capas de roca de miles de millones de años. La mayoría de los geólogos creen que estas son formaciones naturales, pero su simetría inusual ha generado debate. En Illinois, en los años 1940, supuestamente se rompió un trozo de carbón para revelar una olla de hierro dentro, aunque no queda ningún registro científico verificado para confirmarlo. Historias similares existen de clavos, cadenas u otros objetos encontrados incrustados en piedra, aunque la mayoría carece de documentación sólida o han sido explicados como contaminación de tiempos más recientes. También está el famoso martillo de Londres, una herramienta encerrada en una concreción rocosa, y tallas o esculturas de aspecto antiguo encontradas en capas inesperadas. En muchos casos, estos artefactos resultan ser más jóvenes de lo reclamado una vez sometidos a pruebas. Pero la persistencia de tales historias refleja una curiosidad profunda. ¿Podría haber objetos ahí afuera, aún sin descubrir que verdaderamente datan mucho más allá de nuestra historia conocida? El desafío con los artefactos fuera de lugar es que incluso si uno fuera genuino, probarlo sería difícil. Establecer la verdadera edad de un objeto y confirmar que no ha sido movido o contaminado por procesos posteriores es extremadamente difícil, especialmente si se encontró accidentalmente en lugar de en una excavación controlada. Por ahora, ningún artefacto verificado apunta a una sociedad avanzada de hace 100.000 años, pero estos hallazgos controvertidos mantienen abierta la puerta a la posibilidad. Nos recuerdan que la tecnología sorprendente puede aparecer, desaparecer y ser redescubierta, y que el registro histórico aún puede tener brechas que ni siquiera hemos comenzado a llenar. Como una sociedad avanzada,
podría haber lucido muy diferente a la nuestra moderna cuando imaginamos una sociedad avanzada. Nuestras mentes automáticamente dibujan algo como nuestro propio mundo. Ciudades con rascacielos, vehículos, computadoras, redes eléctricas y fábricas. Pero esta es una visión estrecha, moldeada por el hecho de que nuestra propia civilización depende fuertemente de infraestructura visible y duradera. Si una sociedad avanzada hubiera existido hace 100.000 años, podría haber sido avanzada de maneras que no se parecían en nada a las nuestras, y por lo tanto, dejado casi ningún rastro reconocible. La tecnología no tiene que significar electrónica o acero. Una civilización podría alcanzar un alto nivel de sofisticación usando materiales y métodos completamente biodegradables. Imagina una sociedad cuya arquitectura estaba hecha de compuestos avanzados basados en fibras vegetales, o cuyas herramientas estaban hechas de materiales orgánicos de alta resistencia que se descompusieron completamente en siglos. Sin monumentos de piedra o estructuras metálicas, tal cultura podría surgir y caer sin dejar nada que reconoceríamos como una ruina. Sus sistemas energéticos también podrían haber sido muy diferentes. Dependemos de combustibles fósiles, energía nuclear y redes eléctricas a gran escala, todos los cuales dejan marcas ambientales distintivas. Pero, ¿y si usaban formas de energía que eran limpias y no dejaban huella geológica? Quizás aprovechando fuentes geotérmicas, tecnologías solares avanzadas o incluso sistemas biológicos que aún no hemos redescubierto. También es posible que su avance fuera más biológico o intelectual que industrial. Podrían haber dominado la genética, la agricultura o la medicina a un nivel muy por encima del nuestro, enfocándose en mejorarse a sí mismos y su entorno, en lugar de construir ciudades altísimas. Su tecnología podría haber estado integrada en sistemas vivos, cultivos, bosques o incluso sus propios cuerpos, en lugar de máquinas separadas. Y su sociedad podría no haber sido grande en escala. Nuestro modelo de progreso asume crecimiento y expansión, pero una civilización antigua podría haber elegido la estabilidad sobre la expansión, manteniendo sus números bajos y su huella mínima. Tal cultura podría ser altamente avanzada en conocimiento y capacidad, pero casi invisible en el registro arqueológico porque no construyeron de las maneras que esperamos encontrar. Si solo buscamos nuestro propio reflejo en el pasado, industria de estilo moderno, metales y monumentos, podríamos perder las señales de una civilización que avanzó por un camino completamente diferente. Cuanto más imaginamos alternativas, más fácil se vuelve ver cómo algo notable podría haber sucedido hace 100.000 años sin dejar el tipo de pistas que estamos entrenados para notar. Podrían haber usado tecnología diferente a cualquier cosa que reconoceríamos hoy. Cuando buscamos evidencia de una civilización pasada, tendemos a buscar objetos y sistemas que coincidan con nuestra propia experiencia. Herramientas de metal, vasijas cerámicas, edificios de piedra y dispositivos eléctricos. Pero, ¿y si una sociedad avanzada de hace 100.000 años usó tecnología tan diferente de la nuestra que ni siquiera nos daríamos cuenta de que era tecnología? Es posible que desarrollaran materiales que no sobreviven durante largos periodos en la naturaleza. Por ejemplo, un polímero altamente avanzado, hecho de compuestos orgánicos, podría haber sido más fuerte y versátil que cualquier cosa que tengamos hoy, pero también diseñado para biodegradarse completamente en cuestión de décadas. Eso lo haría perfecto para sus necesidades, pero inútil para arqueólogos tratando de encontrarlo ahora. El resultado:
Una base tecnológica completa podría desaparecer sin dejar rastro, dejando solo suelo y sedimento de aspecto natural. También podrían haber dependido de sistemas energéticos que no dejan marcas permanentes. Quemamos combustibles, dividimos átomos y construimos infraestructura masiva para alimentar nuestro mundo. Pero una civilización más antigua podría haber usado fuentes de energía sutiles y localizadas, aprovechando el calor geotérmico directamente o convirtiendo la luz solar en energía a través de plantas vivas diseñadas para almacenar y liberar energía. Estos enfoques podrían sostener una sociedad durante miles de años mientras dejan casi ninguna firma geológica. Sus sistemas de comunicación también podrían haber sido invisibles para nosotros. Dependemos de dispositivos, satélites e infraestructura física, pero podrían haber usado redes biológicas, interfaces neurales directas o alguna forma de comunicación basada en cuántica que no requería estructuras permanentes. Incluso si sobrevivieran restos, podríamos confundirlos con anomalías naturales, sin darnos cuenta de que alguna vez fueron parte de un sistema complejo. ¿Y qué hay del transporte? Nuestros vehículos necesitan carreteras, puertos y aeropuertos, pero los suyos podrían no haber dejado tal huella. Quizás viajaban principalmente por mar, en embarcaciones orgánicas avanzadas que se descomponían naturalmente. O quizás nunca necesitaron viajar mucho porque su sociedad estaba organizada en torno a la autosuficiencia y el movimiento mínimo de recursos. Si tal civilización existió, nuestros métodos arqueológicos actuales estarían mal adaptados para detectarla. Somos muy buenos identificando herramientas de piedra tallada, fragmentos de cerámica y objetos de metal. Pero si sus avances no tomaron esas formas, podríamos haber pasado directamente junto a la evidencia sin notarla. Esto plantea una posibilidad desafiante. Los rastros de una civilización de hace 100.000 años podrían ya haber sido encontrados, pero mal clasificados como formaciones naturales, anomalías inexplicadas o escombros sin importancia. Sin esperar ver algo radicalmente diferente, puede que nunca lo reconozcamos por lo que verdaderamente fue. La posibilidad de que no necesitaran metales, plásticos o incluso ciudades como las conocemos. Nuestra definición de civilización está fuertemente influenciada por nuestra propia forma de vivir. Vemos metales, plásticos y grandes ciudades como marcadores esenciales de avance, porque son esenciales para nuestro avance. Pero una sociedad avanzada, hace 100.000 años, podría no haber necesitado ninguna de estas cosas. De hecho, podrían haberlas evitado deliberadamente. Los metales son raros en la naturaleza, y extraerlos requiere minería, fundición y grandes cantidades de energía. Tratamos estos procesos como inevitables para la vida moderna. Pero otra sociedad podría haber desarrollado soluciones completamente diferentes. Podrían haber dependido de cerámicas avanzadas, piedra diseñada o materiales biológicos cultivados para satisfacer necesidades precisas. Una civilización que dominó tales materiales nunca necesitaría hierro, acero o aluminio. Sin metales, su huella arqueológica sería mucho más pequeña y mucho más difícil de reconocer. Los plásticos también podrían haber sido innecesarios. Mientras que hemos creado polímeros sintéticos del petróleo, una civilización más antigua podría haber aprendido a producir materiales similares o superiores a partir de fuentes orgánicas renovables. Si estos fueron diseñados para biodegradarse completamente después de su uso, entonces no quedaría rastro para que los encontremos. Desde una perspectiva ambiental, eso sería mucho más sostenible. Pero desde nuestra perspectiva como arqueólogos,
parecería como si nunca hubieran existido. Las ciudades como las conocemos, centros de población densos y permanentes, no son la única forma de organizar una sociedad. Una cultura altamente avanzada podría haber vivido en comunidades autosuficientes ampliamente dispersas. En lugar de construir monumentos de piedra o torres de concreto, podrían haber construido viviendas ligeras y temporales adaptadas al movimiento estacional o al cambio ambiental. Si vivían en armonía con el paisaje en lugar de alterarlo permanentemente, habría poco para que las generaciones futuras descubran. También es posible que su concepto de infraestructura fuera completamente diferente. En lugar de construir redes físicas de carreteras, puentes y tuberías, podrían haber dependido de sistemas vivos, ríos para transporte, bosques para recursos y áreas naturalmente fértiles para alimentos. El conocimiento requerido para gestionar tal sistema de manera sostenible durante siglos podría representar una forma de avance igual o mayor que la nuestra, pero no dejaría el mismo tipo de ruinas que asociamos con el progreso. Si juzgamos todas las civilizaciones pasadas por la presencia de metales, plásticos y arquitectura monumental, corremos el riesgo de pasar por alto aquellas que avanzaron de maneras que no podemos medir fácilmente. La ausencia de estos materiales en el registro arqueológico podría no significar que no hubo civilización, solo que fue construida sobre principios que hace mucho hemos olvidado. ¿Por qué podrían haber desaparecido? Cambio climático, impacto de asteroide o autodestrucción si una sociedad avanzada existió hace 100.000 años. La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué les pasó para que una civilización desaparezca tan completamente que casi no queda rastro? El final tendría que ser lo suficientemente severo como para borrar su presencia tanto física como culturalmente. Varias posibilidades destacan, todas plausibles basadas en lo que sabemos sobre la historia de la Tierra. Una es el cambio climático. Durante la última era glacial, el clima del planeta cambió dramáticamente en períodos geológicos relativamente cortos. Una sociedad dependiente de condiciones ambientales estables podría haber sido devastada por un enfriamiento o calentamiento repentino. Una caída en las temperaturas globales podría haber reducido las fuentes de alimento, cambiado los patrones climáticos y forzado migraciones masivas. Los mares en ascenso al final de los períodos glaciales habrían inundado regiones costeras, potencialmente eliminando los corazones de tal civilización. Otra posibilidad es un impacto de asteroide o cometa. Sabemos que la Tierra ha sido golpeada muchas veces en su pasado, a veces con resultados catastróficos. El impacto en Chicxulub hace 66 millones de años terminó el reinado de los dinosaurios, pero impactos más pequeños en la historia más reciente han causado devastación regional. Un golpe incluso una fracción de ese tamaño hace 100.000 años podría haber desencadenado incendios forestales, tsunamis y nubes de polvo atmosférico que bloquearan la luz solar durante meses o años. Tal evento podría causar un colapso rápido, especialmente para una civilización concentrada en una región. También está la posibilidad de actividad volcánica masiva. Erupciones de supervolcanes como la de Toba en Indonesia hace aproximadamente 74.000 años tienen el potencial de causar enfriamiento global y hambruna generalizada. Se piensa que la erupción de Toba redujo dramáticamente las poblaciones humanas. Si una sociedad avanzada hubiera existido cerca, podría haber sido completamente destruida. Por supuesto, la autodestrucción es otra posibilidad.
Las sociedades avanzadas manejan herramientas poderosas y si no se usan sabiamente, pueden convertirse en instrumentos de colapso, guerras, destrucción ambiental o sobreexplotación de recursos podrían haber socavado su supervivencia. Si agotaron su entorno más allá de la recuperación, pueden haber enfrentado un declive lento pero inevitable, eventualmente fragmentándose en grupos más pequeños que revirtieron a formas de vida más simples. También es posible que su desaparición no fuera dramática en absoluto. Un desvanecimiento lento causado por migración, mezcla cultural o abandono tecnológico gradual podría borrar su identidad a lo largo de generaciones. Los sobrevivientes podrían haberse integrado en otras poblaciones. Su conocimiento perdido a medida que se volvía menos relevante en un mundo cambiante. Cualquiera que sea la causa, el resultado sería el mismo. Una civilización alguna vez avanzada, reducida a personas dispersas, viviendo de formas más simples, con su historia olvidada. A lo largo de 100.000 años, incluso la memoria de su existencia podría desaparecer, dejándonos preguntarnos si alguna vez estuvieron allí. El problema de la brecha temporal. ¿Por qué tanto podría perderse en 100.000 años cuando hablamos de una brecha de 100.000 años? Estamos lidiando con un lapso de tiempo tan grande que está casi más allá de la comprensión humana. Nuestros registros escritos más antiguos que sobreviven se remontan solo unos 5.000 años. Más allá de eso, dependemos de restos físicos, que se vuelven cada vez más raros y fragmentarios cuanto más retrocedemos. 100 milenios no es solo 20 veces más largo que la historia registrada. Es suficientemente largo para que la naturaleza desmantele casi todo lo que construimos y para que la memoria misma desaparezca completamente. Piensa en la forma en que las historias y detalles cambian. En solo unas pocas generaciones, un solo evento histórico recontado por bisabuelos a sus bisnietos puede distorsionarse u olvidarse completamente en menos de 200 años. Sin escritura para preservarlo, la historia completa de una civilización podría desaparecer de la memoria viva en cuestión de siglos. Multiplica eso por 1000 y hasta el eco cultural más débil podría perderse. Físicamente, las probabilidades no son mejores. La superficie de la Tierra es dinámica. La erosión, deslizamientos de tierra, terremotos e inundaciones la remodelan constantemente. En solo unos pocos miles de años, los bosques pueden reclamar ciudades. Los ríos pueden cambiar de curso y los desiertos pueden tragarse regiones enteras. En 100.000 años, múltiples eras glaciales pueden ir y venir. Las costas pueden moverse cientos de kilómetros y los cambios tectónicos pueden elevar o bajar paisajes completos. Incluso las ruinas más duraderas estarían enterradas más allá del alcance fácil o desgastadas hasta que sean indistinguibles de formaciones naturales. También está el problema de la rotación humana. Si los sobrevivientes de una sociedad avanzada antigua fueron dispersados o reducidos a poblaciones pequeñas, sus descendientes podrían haber vivido de maneras más simples durante miles de años después. Durante tanto tiempo, sus orígenes podrían convertirse en nada más que leyenda. E incluso esa leyenda podría desaparecer si la supervivencia tomó prioridad sobre contar historias. El problema de la brecha temporal no se trata solo de la destrucción de artefactos. Se trata del borrado del contexto. Incluso si encontráramos un objeto sobreviviente de tal sociedad, podríamos no reconocer su significado sin la evidencia circundante. Otros artefactos, estructuras o pistas ambientales que podrían explicar cómo fue hecho y usado. Un descubrimiento aislado podría descartarse como una curiosidad
o malinterpretarse completamente. En otras palabras, 100.000 años son suficientes no solo para perder los detalles, sino para perder la idea misma de que algo existió alguna vez. Y por eso, si tal sociedad vivió y murió en ese vasto tramo de la prehistoria, puede que nunca estemos seguros de que fueron reales. ¿Cómo un solo evento catastrófico podría reiniciar la humanidad a 0-1? De las lecciones más aleccionadoras de la historia es cuán frágiles pueden ser las sociedades complejas. Incluso en nuestro mundo moderno, con comunicación global y tecnología avanzada, podemos ver qué tan rápido los sistemas comienzan a fallar cuando el desastre golpea. Ahora imagina una sociedad avanzada antigua, quizás concentrada en un área limitada, enfrentando una catástrofe repentina lo suficientemente poderosa como para acabar con sus centros de población e interrumpir su capacidad de sostenerse. No tomaría una cadena de desastres, solo uno lo suficientemente severo como para romper la fundación. Una erupción volcánica masiva, por ejemplo, podría cubrir los cielos con ceniza, cortando la luz solar durante meses o años. Los cultivos fallarían, las temperaturas se desplomarían y la escasez de alimentos seguiría. Si la mayoría de la población dependía de agricultura centralizada o redes comerciales, esos sistemas podrían colapsar casi de la noche a la mañana. Un impacto de asteroide podría ser aún más devastador. Un golpe lo suficientemente grande liberaría energía equivalente a millones de bombas nucleares, desencadenando tsunamis, incendios forestales y ondas de choque que aplanarían todo por cientos de kilómetros. Incluso aquellos lejos de la zona de impacto sufrirían a medida que polvo y escombros llenaran la atmósfera, interrumpiendo patrones climáticos y creando años de hambruna. La guerra también podría ser un factor. No el tipo de conflicto que vemos entre naciones hoy, sino un colapso total del orden en el que las ciudades son destruidas y la infraestructura se pierde. Si la sociedad dependía de un equilibrio delicado de cooperación y gestión de recursos, un descenso rápido al caos podría deshacer siglos de progreso en poco tiempo. Y luego está la enfermedad. En una civilización conectada y densamente poblada, una epidemia podría propagarse con velocidad impactante. Sin cura o inmunidad, podría diezmar la población en cuestión de meses. Si suficientes personas murieran, habilidades especializadas y conocimiento podrían desaparecer con ellas, dejando a los sobrevivientes incapaces de mantener las tecnologías que sus ancestros construyeron. Una vez que los sistemas centrales de supervivencia, alimento, agua, refugio y seguridad, se descomponen, el enfoque cambia de la innovación a la existencia básica. En unas pocas generaciones, los descendientes de sobrevivientes podrían vivir de maneras completamente diferentes, sin uso práctico para las tecnologías en las que sus ancestros alguna vez confiaron. Las herramientas podrían abandonarse, los edificios dejados desmoronarse, y las historias de cómo solían ser las cosas podrían desvanecerse en mito. Desde ese punto, la naturaleza tomaría el control. Los bosques crecerían a través de antiguas calles. Los ríos inundarían áreas abandonadas y el clima desgastaría las ruinas. En unos pocos miles de años, los rastros visibles podrían casi desaparecer. Después de 100.000 años, podría no haber nada reconocible en absoluto, solo la memoria de un mundo borrado. El papel de la genética. ¿Podríamos aún llevar su ADN? Si una sociedad avanzada vivió en la Tierra hace 100.000 años, y si su gente era humana o estrechamente relacionada con nosotros,
Entonces, incluso si todas sus creaciones físicas se perdieron, parte de su legado podría aún sobrevivir en nuestros propios cuerpos. El ADN es uno de los registros más duraderos que proporciona la naturaleza, y a diferencia de ciudades o herramientas, puede transmitirse de generación en generación, sobreviviendo incluso cuando cada otro rastro de una civilización se ha ido. Ya sabemos que nuestra composición genética moderna lleva fragmentos de otros humanos antiguos. Los estudios de poblaciones modernas muestran que las personas fuera de África tienen aproximadamente 1-2% de ADN neandertal, y algunos grupos en Asia y Oceanía llevan pequeñas cantidades de ADN denisovano. Estos son los ecos genéticos de encuentros entre nuestros ancestros y otras especies de homínidos hace decenas de miles de años. Si una sociedad avanzada existió hace 100.000 años, su gente podría haber sido parte del Homo sapiens, otra especie humana o una mezcla de ambos. Si alguno de ellos sobrevivió al colapso y se cruzó con otras poblaciones, sus genes podrían estar todavía con nosotros hoy, dispersos en pequeños fragmentos a través de miles de millones de personas. Podríamos ya llevar rastros de su biología sin darnos cuenta. La dificultad radica en la interpretación. La genética puede decirnos que diferentes grupos humanos se encontraron y mezclaron, pero no puede revelar si esos grupos tenían ciudades, tecnología o conocimiento avanzado. Una muestra de ADN podría probar que una población existió, pero no lo que esa población logró. Podríamos encontrar evidencia de un grupo desconocido de ese periodo, y todavía no tener idea de que eran los herederos de una civilización perdida. También está la posibilidad de que su legado genético se haya diluido más allá del reconocimiento. Durante decenas de miles de años, el ADN de un grupo pequeño puede mezclarse en poblaciones mucho más grandes, hasta que solo quedan fragmentos diminutos. Fragmentos que son difíciles de distinguir de la variación genética aleatoria. Sin saber exactamente qué buscar, identificar tal origen sería casi imposible. Aún así, el registro genético es un puente potencial hacia un pasado que de otro modo ha sido borrado. Si los científicos descubren evidencia de una población antigua misteriosa en nuestro ADN, podría generar preguntas completamente nuevas sobre quiénes eran, cómo vivían y si dejaron algo más que solo un rastro biológico. En ese sentido, nuestros propios cuerpos podrían ser la última conexión viva con un mundo olvidado. ¿Qué significaría para la historia humana si encontráramos pruebas hoy sí? Surgiera prueba innegable de que una sociedad avanzada existió hace 100.000 años. El impacto en nuestra comprensión de la historia sería enorme. No sería solo otro descubrimiento arqueológico. Reescribiría la cronología de la civilización humana desde cero. Primero, desafiaría la suposición central de que el avance tecnológico es un logro reciente. Actualmente creemos que las sociedades complejas, la agricultura y la arquitectura a gran escala comenzaron solo dentro de los últimos 10.000 años. Encontrar evidencia de una cultura avanzada mucho más antigua probaría que la inteligencia humana o humanoide alcanzó esas alturas mucho antes y posiblemente más de una vez. También forzaría a historiadores y científicos a reconsiderar cómo se preserva y pierde el conocimiento. Nos gusta pensar que el progreso es lineal, pero tal descubrimiento sería un ejemplo claro de una civilización que surgió, prosperó y luego desapareció tan completamente que tomó 100.000 años para que otra alcanzara un nivel similar. Esa realización
podría cambiar cómo pensamos sobre la resiliencia o fragilidad de nuestro propio mundo moderno. En antropología, abriría la puerta a nuevos debates sobre la evolución humana. Si la gente de esa sociedad eran Homo sapiens, significaría que nuestra especie logró alta tecnología mucho antes de lo que creíamos. Si eran otro tipo de homínino, como neandertales o una rama desconocida, probaría que la inteligencia y la cultura compleja no son únicas para nosotros. Los efectos secundarios irían más allá de la ciencia. Las religiones, historias culturales y narrativas nacionales serían desafiadas por la idea de que no somos la primera civilización y que nuestros predecesores distantes pueden haber sido tan avanzados o incluso más avanzados que nosotros. La fascinación pública con mundos perdidos, ya fuerte con historias como la Atlántida, se dispararía hacia un estudio académico serio. Políticamente, tal hallazgo podría generar competencia sobre quién controla el descubrimiento y su interpretación. Un solo artefacto, especialmente si contiene tecnología o materiales que no entendemos, podría convertirse en el foco de intenso interés global. Algunos podrían verlo como una clave para desbloquear nuevo conocimiento, mientras que otros podrían verlo como una amenaza a las estructuras de poder establecidas. Al final, la prueba de una sociedad avanzada de hace 100.000 años cambiaría la forma en que la humanidad se ve a sí misma. Ya no seríamos la única civilización en la historia de nuestro planeta, solo la más reciente en una línea cuyos capítulos anteriores han sido mayormente borrados. Sería tanto humillante como inspirador, un recordatorio de que la grandeza ha surgido antes y que nada garantiza que durará para siempre. ¿Cómo esta idea desafía la forma en que vemos nuestro lugar en el tiempo? Nos gusta pensar en nosotros mismos como el centro de la historia, la culminación de un largo e inevitable viaje desde comienzos simples hasta la complejidad del mundo moderno. Pero la idea de que una sociedad avanzada podría haber existido hace 100.000 años interrumpe completamente esa narrativa. Sugiere que la historia no es un ascenso recto hacia arriba, sino una serie de picos y valles, con civilizaciones que surgen y caen dejando poco atrás. Si aceptamos esa posibilidad, tenemos que confrontar un pensamiento humillante. Puede que no seamos únicos y puede que no seamos permanentes. Nuestra tecnología, cultura y logros podrían no ser los primeros de su tipo y puede que no duren para siempre. Así como sabemos poco sobre las civilizaciones potenciales que vinieron antes, las sociedades futuras podrían saber poco sobre nosotros, quizás nada en absoluto. También nos fuerza a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el progreso. A menudo lo vemos como algo que se construye continuamente con el tiempo, cada generación añadiendo al trabajo de la última. Pero si el mismo nivel de avance se ha alcanzado antes y luego se perdió, el progreso puede ser menos sobre inevitabilidad y más sobre oportunidad. Una combinación frágil de condiciones que puede desaparecer cuando se rompe el equilibrio. También está el asunto de la perspectiva. Medimos nuestra historia en miles de años, pero la Tierra tiene miles de millones de años. Incluso el tiempo que los humanos han existido es una fracción diminuta de la vida del planeta. Eso significa que hay una cantidad enorme de espacio en el pasado para que las cosas hayan sucedido sin dejar un rastro obvio para que lo encontremos. En ese contexto, nuestro mundo moderno no es la etapa final de la civilización, sino solo un breve capítulo en una historia en curso. Esta perspectiva puede ser inquietante,
pero también puede ser liberadora. Si otros han venido antes que nosotros, significa que somos parte de un legado mucho más profundo de inteligencia y creatividad en este planeta. Sugiere que la capacidad de construir sociedades complejas no es única de un lugar, un tiempo o incluso una especie. Podría ser algo que la Tierra misma fomenta una y otra vez. En última instancia, la posibilidad de una civilización avanzada antigua no solo cambia la forma en que vemos el pasado, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos ahora y la forma en que imaginamos el futuro. La diferencia entre sin evidencia y evidencia que aún no hemos encontrado. Cuando los científicos dicen que no hay evidencia de una sociedad avanzada hace 100.000 años, es fácil escuchar eso como una conclusión definitiva, como si se hubiera probado que ninguna existió. Pero en realidad, sin evidencia, a menudo significa algo más modesto. No hemos encontrado ninguna todavía. Esa es una distinción importante porque encontrar algo depende tanto de la supervivencia de la evidencia, como de saber dónde y cómo buscarla. Imagina que estás buscando, en un vasto bosque, una sola moneda caída hace siglos. El hecho de que no la hayas encontrado todavía no significa que no esté allí. Podría estar enterrada bajo hojas, alojada en las raíces de un árbol o descansando en el fondo de un arroyo. Lo mismo se aplica a la arqueología en una escala de 100.000 años. La Tierra es enorme, gran parte de ella es inaccesible, y la mayoría nunca ha sido sistemáticamente buscada en busca de rastros de civilizaciones de tan atrás. Incluso en regiones bien estudiadas, el enfoque suele estar en capas más recientes de la historia, donde las posibilidades de encontrar artefactos son mayores. Excavar hasta capas de hace 100.000 años es costoso, técnicamente desafiante y a menudo requiere perturbar grandes áreas de tierra. La exploración submarina y subterránea, donde la evidencia más antigua podría estar mejor preservada, es aún más difícil y costosa. También está el problema del reconocimiento. Si encontráramos un fragmento de material o dispositivo diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes, puede que ni siquiera nos demos cuenta de que es artificial. Sin un contexto claro, otros hallazgos, relacionados o signos de diseño deliberado, podría descartarse como una formación natural o una anomalía sin sentido. Muchas pistas potenciales ya podrían estar en almacenamiento o colecciones de museos, no reconocidas por lo que son. Por eso la ausencia de evidencia no es prueba de que algo nunca existió. Solo nos dice que nada se ha encontrado todavía que cumpla con los criterios que estamos buscando. Pero esos criterios están moldeados por nuestras expectativas. Si una sociedad antigua tenía tecnología, arquitectura o materiales completamente diferentes a los nuestros, podríamos estar perdiéndolas simplemente porque no estamos buscando las cosas correctas. Al final, sin evidencia, puede decir más sobre nuestras limitaciones actuales que sobre la verdad del pasado, hasta que hayamos buscado más ampliamente, más profundamente y con un sentido más amplio de lo que podría contar como una pista, la posibilidad de algo notable ocultándose en la historia profunda de la Tierra permanece abierta. Reflexión final. ¿Por qué imaginar este pasado profundo importa para el futuro ya? Sea que una sociedad avanzada verdaderamente existió hace 100.000 años o no, explorar la idea nos fuerza a salir de la ventana estrecha de historia en la que usualmente nos enfocamos. Nos recuerda que nuestra especie y la Tierra misma han existido mucho más tiempo que nuestros registros escritos, y que la mayoría de lo que ha sucedido en ese vasto tramo de tiempo aún es desconocido. El mundo en el que vivimos hoy
es solo un momento en una historia inimaginablemente larga. Y puede que estemos lejos de ser los primeros en escribir un capítulo en ella. Pensar en esta posibilidad no es solo un ejercicio de curiosidad. Es una forma de replantear cómo nos vemos a nosotros mismos. Tendemos a creer que nuestra civilización es permanente, que nuestro progreso continuará indefinidamente. Pero si otros pueden haber surgido y caído antes que nosotros, entonces tenemos que reconocer que nada está garantizado. El conocimiento puede perderse, los logros pueden desaparecer, incluso culturas enteras pueden desvanecerse de la memoria, dejando nada más que misterio. Esta perspectiva puede ser aleccionadora, pero también puede ser motivadora. Si nuestro tiempo bajo el sol es temporal, tenemos una oportunidad y una responsabilidad de decidir qué legado dejamos atrás. ¿Construiremos un futuro que pueda perdurar? ¿O nuestra propia historia se convertirá en otra capa olvidada, esperando que algunos descendientes distantes se pregunten si alguna vez existimos? También amplía nuestro sentido de conexión. Si las sociedades avanzadas han ido y venido antes, entonces somos parte de un patrón mucho más antiguo, no una chispa solitaria de inteligencia en la oscuridad, sino una en una serie de luces que han brillado y se han atenuado a través del tiempo profundo. Puede que nunca sepamos los nombres, rostros o lenguajes de aquellos que podrían haber caminado este camino antes que nosotros, pero imaginar su existencia hace que nuestro propio lugar en la historia se sienta tanto más humilde como más significativo. Al final, la pregunta, ¿qué pasaría si la Tierra tuvo una sociedad avanzada hace 100.000 años? Tiene menos que ver con probar qué sucedió, y más con estar abiertos a la posibilidad. Se trata de recordar que la historia no está escrita en piedra. Está reconstruida a partir de fragmentos, y hay mucho más faltante de lo que se conoce. La verdad puede ser más extraña, más profunda y más sorprendente de lo que jamás nos hemos permitido creer. Y quizás algún día se hará un descubrimiento que cambie todo, no solo nuestra comprensión del pasado, sino nuestra visión de lo que es posible para el futuro.